Hola, muy buenas a todos y todas, bienvenidas, bienvenidos otra semana más al canal. Como veis, estamos cogiendo carrerilla, lo prometido era deuda y estamos intentando traer vídeos cada semana al canal. Y en esta ocasión con un vídeo que tenía muchísimas ganas porque, bueno, que se reedite una traducción del Capital o de obras tan importantes como los Grundrisse, como es el caso, siempre es un acontecimiento a señalar. Y más aún cuando el traductor, en este caso de los Grundrisse, de esta edición que tengo aquí, editado aquí en España por la editorial Akal, que anteriormente había salido por Grijalbo en el seno de las OME, de las obras de Marx y Engels, sigue vivo y sigue disponible y sigue además tan activo como es el caso del catedrático y rector o ex rector de la Universidad de Sevilla, Javier Pérez Royo. Contar con una figura tan influyente que además podríamos haber quedado para hacer esta misma entrevista en un café, pues vivimos en la misma ciudad, pues es un enorme lujo, es un enorme placer, así que le agradezco enormemente el que me haya decidido atenderme de la manera en que lo ha hecho. Pues no solo nos va a hablar de la traducción que él ha llevado a cabo, de las condiciones en las que las hizo y cómo históricamente estuvo determinada, sino también de toda una lectura de la importancia de la obra de Marx entre los grandes clásicos de las ciencias sociales. Creo que es una entrevista magnífica en la que Javier demuestra un conocimiento y una capacidad comunicativa digna de su experiencia, así que espero que la disfrutéis tanto como yo mismo la disfruté haciéndola. Nada más, muchas gracias y os dejo con la entrevista. Bueno, en primer lugar, Javier, bienvenido al canal, gracias por aceptar la invitación. Es un placer contar contigo por aquí. Muy bien. Te quería preguntar, porque lo que motivaba la entrevista era la publicación o la reedición de este grueso volumen por parte de la editorial Akal de líneas fundamentales de la crítica de la economía política de Karl Marx. Un texto que cuenta, y lo han puesto en la portada y me parece muy bien, con tu traducción. Quería empezar por preguntarte, porque ya, como hablábamos justo antes, yo te conocí como profesor de Derecho Constitucional. Y de repente, ¿no? Descubrimos, luego ya he ido averiguando, ¿no? Que tienes un compromiso político muy firme y demostrado en muchísimas ocasiones, pero ¿cómo se inserta la traducción de este texto tan complejo, por otra parte, en tu trayectoria? ¿Cómo puede ser que nos encontremos a un catedrático de Derecho Constitucional firmando la traducción de un texto tan importante para el marxismo como son los famosos Grundrisse? Bueno, pues esta es la historia de España de la época de Franco, ¿no? Entonces cuando yo terminé la licenciatura y decidí, yo tenía claro desde el principio, desde que entré en la Facultad de Derecho, yo tenía claro que yo iba a ser profesor de universidad, ¿no? O sea, eso no, y que la universidad iba a ser el mundo en el que yo iba a desenvolver, ¿no? Incluso recuerdo que uno de los profesores no recuerdo ahora mismo exactamente qué asignatura, nos daba una ficha a los estudiantes al comienzo del curso y nos preguntaba varias cosas, y todas las cosas decía qué queríamos en el futuro, a qué nos queríamos dedicar, y yo puse catedrático de universidad. O sea, desde ese momento lo puse clarísimo. O sea, ese era el mundo en el que yo me iba a desarrollar y no me iba a mover de ahí, y efectivamente así ha sido, ¿no? Entonces, cuando yo terminé, empecé a estudiar derecho político, ¿no? Ingresé en la asignatura de Derecho Político. Mi primer contrato de ayudante de clases prácticas, es decir, o sea, es del 1 de octubre de 1966. Es decir, yo hice la carrera del 61 al 66, o sea, terminé en septiembre del 66 la carrera, y en octubre terminé en junio, perdón, del 66 terminé la carrera de Derecho, y en octubre tuve mi primer contrato de ayudante de clases prácticas, que se llamaba entonces,
y por lo tanto ingresé ya formalmente y tengo desde el 66 hasta el 2014 que me jubilé y 13 años más después como profesor emérito hasta el 2017, es decir, 51 años de profesor de la universidad en las distintas categorías, profesor ayudante, después profesor adjunto, que era lo que se llamaba, no titular, sino profesor adjunto, y después del profesor adjunto pasé a profesor agregado y de agregado a catedrático, y ahí fue toda mi vida, ¿no? Entonces en aquel momento, para los profesores de derecho político un receptáculo, era un continente en el que se hacían infinidad de cosas. Como no existía constitución y como no existía derecho constitucional, pues entonces bajo la asignatura de derecho político, bajo ese continente, pues íbamos gente que unos se dedicaban a hacer sociología, otros se dedicaban a hacer historia, otros se dedicaban a hacer de infinidad de cosas, ¿no? Pero no se podía hacer derecho constitucional porque no había derecho constitucional que hacer, ¿no? Entonces, yo cuando llegué en el 66 ese es un momento en el que empieza en España a empieza a plantearse qué hay que hacer después de Franco, ¿no? Está en el ambiente, qué es lo que hay que hacer después de Franco, y entonces a eso obedeció un poco la ley orgánica del Estado que se hizo en el año 66 y se sometió a referéndum en el año 66 o el año 67, no recuerdo ahora mismo con exactitud la fecha, y entonces donde parecía un poco que en España se empezaba a entrever la posibilidad de que se acabara convirtiendo en un Estado constitucional como eran los demás países de Europa después de Europa occidental después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y entonces yo intenté tomarme en serio que esa posibilidad podía producirse y que realmente los años finales podían acabar desembocando en un Estado constitucional, incluso, en fin. Incluso eso me llevó pues a hacer una tesis doctoral sobre un tema jurídico por excelencia, la reserva de ley. O sea, con algo que en ese momento nadie en derecho político en España se tomaba en serio ese tema. Entonces yo me acuerdo, me fui a Alemania, estuve en la Universidad de Tübingen durante un año y un semestre, y el summer semestre del año siguiente, y entonces empecé a hacer y escribí la tesis doctoral sobre la reserva de ley, empecé un poco a tomarme en serio el derecho constitucional como una posibilidad, ¿no? Pero todo eso se vino abajo con el juicio de Burgos, que yo no sé si tú te acordarás de él, pero fue un juicio de gente, Mario Naindía y otra serie de gente que al final, pues ahí no hubo condenas a muerte, afortunadamente, pero estuvo a punto, ¿no? Estuvo a punto, y entonces ahí ya el franquismo se cierra sobre sí mismo, y prácticamente la posibilidad de que empezara a haber una especie de derecho de transición o de la construcción de una especie de Estado protoconstitucional, ¿no? Y que mereciera ser estudiado jurídicamente, pues todo eso se viene abajo, ¿no? Entonces eso a mí me deja en una situación muy, muy difícil, ¿no? Porque digo no sé qué tengo, qué hago en este momento, ¿no? Y entonces el catedrático con el que yo estaba, que era don Ignacio María Logentio, que era una persona a la que yo le tengo muchísimo respeto, que era una persona enormemente inteligente, muy conservador, pero después muy liberal al mismo tiempo. Fue el primer catedrático que se atrevió a votar a Jordi Soletura en unas oposiciones a cátedra, ¿no? Y que, aunque Jordi Soletura no consiguió la cátedra en aquella ocasión, se levantó y explicó y justificó que realmente era el mejor y que se le debería haber dado la cátedra, y que realmente, en fin, o sea, pero ese era ese tipo de persona, ¿no? Con él estuve yo y él una de las recomendaciones que me hizo en ese momento, me dijo: elija usted un autor, un clásico, y mídase con él, y por lo tanto estúdielo y mídase con él. Y entonces yo empecé con Hobbes. Mi primera opción fue Hobbes,
que yo elegí. Pero después se me cruzó Marx, por el medio también, porque vino todo mayo del 68 y empezaron cosas, se me cruzó Marx y se me cruzaron los congresos, ¿no? Se me cruzó Marx. Primero empezó Marx y entonces empecé, y fue Marx. Yo realmente he dicho en alguna ocasión que yo aprendí a leer en el Capital. Yo aprendí a leer en el Capital, en el sentido de aprender a leer científicamente, es decir, cómo hay que hacerlo, es decir, uno tiene que leer intentando poner en cuestión lo que está leyendo e intentando descubrir cuáles son los puntos débiles de lo que está estudiando, leyendo intentar llegar más allá. Intentar llegar más allá. En eso consiste el trabajo de investigación, ¿no? El trabajo de investigación es un ajuste de cuentas con quienes te han precedido en la materia que tú estás estudiando y entonces intentar ir más allá y con un discurso propio tuyo sobre la materia, ¿no? Y entonces yo ya fue Marx, y empecé con Marx y ahí además empecé con el Capital, que yo que lo leí el Capital, y entonces y se me cruzaron los Grundrisse, que estaban en ese momento, empezaron los Grundrisse. Y para mí los Grundrisse fue un descubrimiento excepcional, ¿no? El descubrimiento excepcional. Hasta el punto de que apenas lo empecé, digo, esto vale la pena traducirlo. Esto vale la pena hacer una traducción de esto. Y en ese momento yo había tenido conexión durante los años anteriores, los años 60, con Manuel Sacristán. Me había invitado alguna vez a venir a Sevilla, entonces tuve buena relación con él. Yo cuando iba a Barcelona incluso me quedaba en su casa, él me invitaba a quedarme en su casa, y entonces pues Manuel Sacristán con la editorial Grijalbo llegaron a elaborar un proyecto de hacer la edición de las obras completas de Marx y Engels, la Marx-Engels-Werke, ¿no? La edición que se había hecho entre el Partido Comunista de la Unión Soviética y el Partido Comunista de Alemania Oriental, y que eran los volúmenes azules, que eran... Entonces ahí aparecieron, ahí no figuraban los Grundrisse, aparecieron, ahí figuraba. Y entonces Manuel Sacristán me propuso que en la edición de las obras que él se reservaba a hacer el Capital, y que yo me encargara de hacer las obras preparatorias del Capital, lo que entonces se conocía, que eran primero los Grundrisse y después las teorías sobre la plusvalía, ¿no? Y entonces pues yo hice la teoría, la traducción de los Grundrisse, hice inicié el primer volumen de las teorías sobre la probabilidad, que está publicado en Grijalbo, el volumen primero, y después se cortó. Viene toda los piezas, en fin, la debacle de lo que ha sido todo el comunismo. Manuel Sacristán tuvo problemas de salud grandes que le impidieron acabar incluso la traducción del Capital, nada más que hizo los 2 primeros volúmenes, y entonces bueno, pues aquello ya se quedó cortado. Y además, aparte de quedarse cortado, pues vino todo lo que fue la transición, en la que yo participé muy activamente. Yo fui el fundador de la Junta Democrática en Andalucía, el que estuvo al frente de todo eso, yo, como miembro del Partido Comunista, y estuve trabajando intensísimamente. Participé en todo lo que fue la transición muy intensamente. En las primeras elecciones electorales en 1977 yo fui el coordinador de la campaña en Andalucía del Partido Comunista, y estuve representando en Jaén, donde fui un poco como misionero, ¿no? O sea, un poco de trabajo porque el Partido Comunista no existía en las grandes ciudades. Jaén no había Partido Comunista prácticamente, ¿no? Y en Jaén capital un poquito, y en 2 pueblos de la provincia, pero no había nada, ¿no? Entonces la campaña electoral de 77 fue una campaña que me sirvió para ir a los sitios, hacer mítines y organizar partidos y empezar y entonces bueno, pues con todo esto
Y claro, llega la Constitución, y entonces ya la Constitución hay que estudiarla. Entonces estuve haciendo esos años mucho derecho constitucional, empecé a hacer mucho derecho constitucional y empecé pues y ya acaba en ese momento lo que he podido decir, el compromiso que yo tenía con la editorial Grijalbo y con la edición de las obras de Marx, y eso ya queda cortado. O sea, yo sigo interesado, pero yo ya no sigo trabajando en la traducción de las teorías sobre la plusvalía, porque aquello se quedó paralizado, ¿no? Entonces, bueno, pues así es como nació. Así es como nació. Y entonces ahí empecé, los Grundrisse fue una fascinación, ¿no? Fue la cosa realmente, porque es un libro fascinante, y ahora, después de haberse ido conociendo en la nueva Mega todo lo que Marx escribió sobre esa materia, pues está claro. O sea, el Grundrisse ocupa el lugar capital, ¿no? Porque es la intersección entre el ajuste de cuentas que Marx quiere hacer con la economía política clásica, que empieza desde el año 43, y se pasa ahí y, 15 años. 15 años, dice, los 15 mejores años de mi vida, dice él en una de las cartas sobre el tema de los Grundrisse, dice 15 mejores años de mi vida, donde está estudiando la economía, donde él ya sabe que, 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 que la economía es lo primero, que es la base, que es lo que se tiene que estudiar, y que realmente es el centro de gravedad del estudio de las ciencias sociales, ¿no? Entonces, él se dedica a eso, pero no es capaz. O sea, él está moviéndose en el horizonte que había fijado la economía clásica, fundamentalmente Adam Smith y Ricardo. Entonces, pero él está intentando hacer un ajuste de cuentas con todo eso, e intentar definir cuál es su posición propia y en qué se diferencia de lo anterior que había, pero no es capaz de hacerlo. No tiene todavía la una lectura propia, una posición propia, diferenciada y justificada en esa diferenciación con respecto a lo que era toda la economía clásica, ¿no? Y entonces eso es lo que significa los Grundrisse. Los Grundrisse, donde se produce ese tránsito de el Marx, que está estudiando economía y que se ha estudiado la economía clásica y que es crítico con la economía clásica, y que no le satisfacen las respuestas que dan los economistas clásicos a lo que él entiende que es el modo de producción capitalista, el capital como principio de constitución económica. Hasta ese momento lo está, pero no es capaz. Y en los Grundrisse es donde empieza a construir lo que va a ser la línea de diferenciación, o sea, lo que va a separar Marx del resto del resto de la economía política, ¿no? Y eso lo hace él, y empieza sin saber lo que... Claro, por eso digo que si has visto la introducción que le he puesto, la nota introductoria, que es el único borrador. O sea, que Marx escribió muchísimos manuscritos, pero un solo borrador. Y el Grundrisse es un borrador, porque Marx no sabe lo que busca hasta que encuentra. Marx empieza, y la prueba es que empieza por Darimón. No sé si tú has visto las cosas. ¿Quién coño sabe quién es Darimón? Darimón, vamos, nadie sabe, nadie se acuerda, ni sepa, y con razón, porque no tiene ninguna, no juega ningún papel. O sea, una figura secundaria, es simplemente un prudoniano, y como la fijación que tenía Marx con Proudhon, al que despreciaba intelectualmente, y el que sin embargo veía que tenía una capacidad de conectar políticamente que era superior a la suya, y que realmente eso lo mortificaba muchísimo a Marx, porque el desprecio que tenía Marx por Proudhon era infinito, ¿no? Esa cosa de decir, falta, este señor no sabe nada, no tiene. Y entonces él empieza ahí, y va empezando, y uno va viendo lo que es el cerebro de Marx
el cerebro de Marx funcionando hasta que hace el gran descubrimiento, de que es el capital en general. Genial. Que eso es lo Grundrisse. Lo Grundrisse lo que significa es capital en general. Eso es lo que... ¿Qué Sí. es el capital en general? ¿Qué es lo que singulariza al capital como principio de constitución económica y lo diferencia de todos los demás que han existido en la historia de la humanidad? Eso son los Grundrisse. Eso son los Grundrisse. Eso es lo que Marx consigue en los Grundrisse, que lo consigue de una manera muy tosca, muy imperfecta. O sea, él hace un trabajo genial y es maravilloso, porque ver esas conexiones y cómo va haciendo meandros y va avanzando y va llegando hasta que... Pero ese es el descubrimiento. Ese es el descubrimiento. A partir de ese momento, Marx es Marx. Y yo ya tengo un punto de partida distinto al de la economía política clásica y puedo construir un discurso a partir de lo que yo considero que tiene que ser el punto de partida. Y ese, el capital en general, que es el capital en general. Ese concepto de capital en general es un concepto que insisto, es muy tosco. Muy tosco. Entonces él considera que realmente cuando ha llegado a ese punto, él considera que va a ir muy rápido y que realmente va a poder escribir el capital en muy poco tiempo. Va a poder escribir el capital en muy poco tiempo. Pero se da cuenta en cuanto empieza con la contribución a la crítica de la economía política, que se publica en 1859, ¿no? Y que sin embargo se queda cortado, empieza con el capítulo de mercancía, el dinero, y lo que se queda es con la transformación del dinero en capital. Ahí ya se queda y ya no es capaz de seguir, y entonces se queda parado. Y ese se queda parado le va a llevar entonces a una investigación enorme, que entonces empieza a escribir manuscritos. Él ya sabe lo que quiere. Él ya sabe, y él ya ha hecho el descubrimiento. Sí. El descubrimiento lo ha hecho. Está lo Grundrisse. Pero ahora una cosa es el descubrimiento y otra cosa es todo lo que de ese descubrimiento se deriva para explicar lo que es el modo de producción capitalista en su integridad. Y entonces empieza primero con unos manuscritos, el manuscrito enorme que viene a continuación, que es un escrito de unas 1600 páginas, y en las que las 329 primeras, creo que eran, creo recordar, eran las dedicadas, el capital y el Gemeinen se llamaba, capital en general, el capital en general, ¿no? Y cuando ha puesto en esas 329 páginas ya, y parece que debería poder continuar, en fin, haciendo lo que es el capital, que después acabaría siendo el capital, de pronto se queda parado y hace las teorías sobre la plusvalía. Y entonces va, o sea, de las 1600 páginas de ese manuscrito, 329 van al capital en general y después las otras son las dedicadas a las teorías sobre la plusvalía. Es decir, que entonces lo que hace Marx es lo que había estado haciendo desde el 43 hasta el 57. Desde el 43 hasta el 57, pero ahora lo hace a partir del concepto de capital que él tiene y de la plusvalía como elemento diferenciador del capital, como principio de constitución económica. Y entonces hace el ajuste de cuentas con toda la economía, empezando con los fisiócratas, con James Stewart en primer lugar, y después con los fisiócratas, y después siguiendo en adelante hasta la economía vulgar y toda la cosa. Entonces, y es curioso, ¿no? Entonces hace ese ajuste de cuentas, que es ya un ajuste de cuentas con todo, qué es lo que ha aportado cada actor, cada economista anterior, qué es lo que ha aportado, y lo va siguiendo y le va haciendo las críticas, y donde van apareciendo al mismo tiempo problemas, va resolviendo problemas que después aparecerán en los volúmenes segundo, no solamente en el volumen primero, sino los volúmenes segundo y tercero del capital, ¿no? Entonces eso ahí viene, y después vienen otra serie de manuscritos posteriormente que lo hemos conocido ahora, y en los que son elementos en donde vuelve otra vez a reflexionar sobre lo que es el volumen segundo y problemas del volumen tercero, sobre todo problemas de la transformación de los valores en precios de producción y la constitución de la tasa media de beneficio, que es el elemento regulador de todo el sistema, que regula el beneficio del capital industrial, el beneficio del capital comercial, el interés del capital financiero y la renta de la tierra, ¿no? Con lo cual ya tiene todas las formas de manifestación de obtención de renta del sistema capitalista, el salario, que está en la parte, en el volumen primero del capital, y luego todo
todos los demás que son las distintas formas de manifestación del capital, ¿no? Entonces, todo eso va viniendo ahí, pero claro, Marx no es capaz de hacer nada más que el volumen primero del capital, ¿eh? Entonces, lo único que es capaz de hacer es el volumen primero del capital, y después tenemos lo demás que conocemos a través de la edición que hizo Engels, ¿no? Porque yo soy muy defensor de Engels como editor de El Capital, ¿eh? Yo soy muy defensor de Engels. Crítica no comparto, o sea, nosotros el Capital lo escribió Marx, pero lo conocemos por Engels, ¿sí? Normal, pero lo conocemos por Engels. El esfuerzo que hizo Engels fue un esfuerzo de una humildad extraordinaria, de una dedicación y de un reconocimiento además de que no se le pudiera en modo alguno apropiarse él de lo que había hecho Marx, sino que él eso es de una integridad moral extraordinaria, y hace al editar El Capital, en la forma en que lo editó, pues da traslado de lo que en su opinión pensaba que era la idea que tenía Marx globalmente, ¿no? Y entonces, y ahí lo que hace es, Marx opera con tres conceptos de capital. Distintos, ¿no? El concepto de capital en general, que es lo que singulariza al capital como principio de constitución económica y lo diferencia de todos los demás que han existido en la historia de la humanidad. Eso aparece ya pergeñado en los Grundrisse y ya aparece después en el volumen primero del Capital, ¿no? Y entonces va estudiando, empezando la mercancía, valor de uso, valor de cambio, el valor de cambio que se automatiza en la forma del dinero y la transformación del dinero en capital. Y ahí aparece la plusvalía, que es plusvalía para la nueva obtención de plusvalía, concepto de acumulación, que está insisto, y que eso es lo que hace en el volumen primero del Capital, ¿no? El primero del Capital después, el que se publica con vida de Marx, es eso, ¿no? Entonces va obteniendo a partir de la mercancía, del valor de uso, valor de cambio, el dinero, la transformación del dinero en capital, la plusvalía, entonces plusvalía absoluta, relativa, la acumulación y todo lo que va en el volumen primero, que acaba con un capítulo que es el capítulo de la acumulación originaria, que tiene una singularidad y que es muy importante, que Marx le da mucha importancia, porque es que el capital es una forma histórica de articulación de la producción, que no es la forma natural y eterna de organización de la producción que habían querido poner los clásicos, sino que es una forma histórica, y que es un capítulo que realmente yo pienso que es un capítulo que para mí es el capítulo menos científico del capital, ¿no? Menos científico del capital, porque lo hace con la información de que dispone, con la que tiene en su caso, pero que sin embargo sí es muy importante, porque el elemento histórico es un elemento constitutivo del concepto de capital. Es decir, el capital no es una forma natural y eterna de la producción, sino que es una forma histórica que nace de una manera determinada y que eso es lo que él quiere, dejar constancia en ese capítulo, pero que sí, sin embargo, pues desde el punto de vista histórico, pues obviamente ahora sabemos muchísimo más sobre cómo fue aquello de lo que lo sabía Marx cuando escribió, ¿no? Y lo escribió, las condiciones en las que lo escribió. Entonces, ese es el primer concepto, que además deja de llamarse capital en general. Ese concepto de capital en general deja de utilizarlo. In Allgemeinen desaparece a partir del manuscrito ese de las 329 páginas que aparecía, y que después es el capital. El capital in Allgemeinen ya no lo vuelve a utilizar. Hasta ese momento, para Marx, capital in Allgemeinen era muy importante, deja de ser el capital in Allgemeinen para pasar el capital a secas. Pero ese capital in Allgemeinen está. Ese es el volumen primero. Después, el volumen segundo es el capital global, es decir, cómo puede existir una sociedad con base en el capital como principio de constitución económica, y cómo puede reproducirse
cómo puede reproducirse y cómo puede subsistir una sociedad con base en el capital como principio de construcción económica. Y ahí empieza la primera, la reproducción simple, y después la reproducción ampliada, que son lo que aparece en el volumen segundo del capital, a lo que dedica. Entonces, por lo tanto, es el capital no como concepto de capital inalemán, la pluralía, la acumulación, eso ya está, sino que este principio de constitución económica permite que una sociedad exista, sobreviva y se amplíe y se desarrolle y crezca. Y eso es lo que hace en el volumen segundo. Y en el tercero son los múltiples capitales, es decir, los capitales que existen en la realidad, los múltiples capitales tal como existen en la realidad y compiten entre ellos, y cómo en la competencia entre todos ellos se produce la transformación de los valores en precios de producción y la constitución de la tasa media de beneficio, que es el elemento regulador de todo el sistema, ¿no? Beneficio del capital industrial, beneficio del capital comercial, también del capital financiero, renta de la tierra. Y ya tiene todo el sistema, todas las formas de renta propias de una sociedad que se organiza con base en el capital como principio de constitución económica. Este es el tercer volumen, vamos, el tercer, que es donde está. Entonces, lo que se pretende, el capital lo que pretende es cómo se realiza o reproduce una sociedad con base en el capital como principio de constitución económica a través de la acción de los múltiples capitales, siguiendo las leyes inmanentes del capital en general. Este es el proyecto. Con la interpretación que hizo Engels. Nada menos que eso. Esta es la interpretación que hizo Engels al editar el capital en esos tres volúmenes. Es decir, ¿cómo es posible que una sociedad exista, se reproduzca y crezca con base en el capital como principio de constitución económica, a través de la acción de los múltiples capitales? Porque el capital no existe nada más que en la forma de infinidad de capitales que se manifiestan en la superficie de la sociedad, siguiendo las leyes inmanentes del capital en general, que se les impone independientemente de su voluntad. Y entonces esta es la interpretación que hizo Engels de todos los materiales que había dejado Marx. Y en mi opinión es una muy buena interpretación. O sea, yo soy muy defensor de la interpretación que hizo Engels y de la edición que hizo Engels del Capital. Y realmente, bueno, no creo que en lo que... y buena prueba de ello es que ahora ya se tiene un conocimiento muy superior, ¿no? Y ya tenemos toda la nueva mega, tenemos ahí los 17 volúmenes, ¿no? Que empieza con los Grundrisse y acaba con la edición del volumen tercero del Capital, ¿no? Y entonces ahí se ha puesto en orden todo lo que Marx ha escrito sobre eso, empezando. Entonces empieza con los Grundrisse, porque hacia dónde ven, ahí es donde está la ruptura. Ahí donde está la fundamentación. Marx no sabe lo que busca, pero lo encuentra. Hace eso, y entonces está buscando y todavía no sabe exactamente qué es lo que está buscando hasta que lo encuentre. Y cuando lo encuentra dice, no lo he encontrado. Pero bueno, de pronto tiene que dice, bueno, lo que he encontrado me da para lo que me da. Y se pone a trabajar como aparte de que tenía una vida de loco, ¿no? Dedicado a otras múltiples cosas y en medio de una miseria económica terrible, ¿no? Entonces, pero que te resulta casi. Pero bueno, eso es lo que hace. Entonces, lo que un Grundrisse tiene el enorme valor, es único, es el único borrador. Es donde el cerebro de Marx tú lo ves elaborando el fundamento, ¿no? El punto de partida, el que lo distingue ya del resto de lo que se había escrito en el ámbito de la economía política, y se pone a hacer lo suyo, ¿no? Entonces, bueno, porque la crítica a Marx, después de ya a principios del primeros años del siglo XX, se centra sobre todo en el tema de la transformación de los valores en precio de producción y la constitución de la tasa media de beneficio. Entonces se argumentó que Marx se había contradicho a sí mismo al fijar en eso. Y entonces ahí hay dos figuras que son von Bawerk y sobre todo Ladislav von Borkiewicz,
que yo escribí en Moneda y Crédito, hay un artículo mío, no sé si lo conoces, se llama No. Ladislao von Borkiewicz como crítico de Marx. Está publicado un artículo Ujú. muy largo, muy extenso, se llama así Ladislao von Borkiewicz como crítico de Marx, y fue un artículo que me costó mucho editarlo, porque Moneda y Crédito no querían editarlo. Moneda y Crédito no querían editarlo, era una revista del Banco Urquijo, entonces, Sí, sí, pero sí, ahí, la conozco. antes, se la conocen, ¿no? La revista estaba muy bien, era una gran revista, Sí, sí. pero afortunadamente don Ramón Carande me hizo la gestión. Yo hablé conocía bastante a don Ramón Carande y hablé con él, y además se asombró, ¿no? Porque la Fomborque le dio clase a Ramón Carande en Berlín, fue alumno. Él en 1904, don Ramón Carande fue alumno de Ladislao von Borkiewicz en Berlín. Y entonces él dice, nosotros no nos enterábamos de nada, y si yo me he quedado asombrado que de pronto salga un estudiante de la Facultad de Derecho y una cosa esta, que sea capaz de escribir una cosa como esta, porque yo no era capaz de entender en absoluto lo que Ladislao von Borkiewicz había escrito, ¿no? Y entonces hizo la gestión y se publicó en Moneda y Crédito, ¿no? Entonces yo estuve trabajando sobre eso bastante, ¿no? Porque ese fue el punto clave, ese fue el punto, la crítica Sí. básica a Marx se hizo fue esa, ¿no? Fue esa. Y bueno, ahí lo tienes, si lo Ujú. encuentras. Sí, Yo no sé seguro. si tengo, sí, ya segu- no sé si tengo, porque ya es tanto tiempo que no sé si tengo siquiera alguna separata. Si la tuviera te la haría llegar, pero creo que no tengo. Vamos, Sí. que no. Lo bueno que vivimos en la misma ciudad y en algún momento podemos, Sí, pero podemos además vernos. pero vamos, que eso va a Moneda y Crédito lo encuentras, ¿no? Sí, sí, yo creo que si lo encuentro, pondré el enlace abajo en la descripción para que quien nos esté viendo pueda verlo. Yo estoy seguro de que lo podré encontrar. Quería preguntarte en relación a... Bueno, es que has dicho muchísimas cosas, he ido tomando nota de lo que he podido, de la importancia de la noción de capital en general, que luego se popularizó con la lectura de Rosdolsky, ¿no? Que también fue famosa, una de los estudios sobre los Grundrisse que también son más conocidos. Y Anda, nos... ese es el mejor. Ese Sí, es sí, 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 sí. Muy, ese, muy ese es buen... ese es una auténtica maravilla. Sí, sí, Ese es una sí. auténtica maravilla. O sea, esa O sea, yo no interpretación del yo, salto del capital en sí, general a los sí, múltiples sí, capitales. sí, claro, sobre el momento, sobre el valor de uso y el valor de cambio, y la importancia del valor de uso, ¿no? Que es una de las Sí. cosas que parece como si se la valor, y entonces, Rosdowski lo trata muy bien. Ujú. Die Entstehungsgeschichte, la historia de la génesis del capital de Marx de Rosdowski, ese es para mí Sí. mejor libro que se ha escrito sobre los Grundrisse, ¿no? Ujú. Entonces, entonces Te quería también preguntar un poco por la experiencia en sí de la traducción. Bueno, no hay muchos traductores de Marx al castellano y sobre todo de textos tan complejos. Y te quería preguntar un poco por si en aquel momento, cuando estabas haciendo la traducción, me has dicho antes que le hiciste a lo largo de los años 60 y 70, yo consciente de todavía la... sí, Sí, perdón, bueno, perdón. no, de la importancia que alcanzaría el texto. Dices también al comienzo que aunque el texto se conoció más o menos tempranamente, en el 39 se editó Sí. por el Instituto Marx Engels Lenin, en realidad tardó varios años, más de 10 años, en que ese texto empezara a tener importancia. Y hoy en día, pues, Bastante más, bastante más. O sea, claro, hasta el 53 no se hace ya en la Dietz Verlag. claro, La primera edición es del 53, la Dietz Verlag, que es la que haría después la Marx Engels Werke, pero y lo tiene. Y entonces ese texto sí, sí, no ha tenido prácticamente influencia ninguna. Engels no lo conoció. claro. Engels no lo conoció. Y sin embargo, Engels, te decía que en realidad hoy en día, sobre todo, o también por influencia del posoperaísmo y del operaísmo italiano, que le dio tanta importancia, y de todo lo demás, o sea, ha tenido mucha influencia. Entonces quería preguntarte por si durante la experiencia de la traducción y de trabajar sobre el texto y de estudiarlo, tenías conciencia de la importancia que iba a tener, y también una pregunta mucho más técnica, que era si en aquel momento conocías o sea, porque por lo que me has dicho no estaba disponible todavía la traducción de Pedro Escarón, que es con la que no, se ha no, no, trabajado no. luego. Esa no la conocía. Yo no conocía nada. La de Scarón no conocía. Yo conocí la italiana. Mm, La italiana. La italiana sí la conocí, pero la de Scarón no la conocí, ¿no? Yo esto empecé a hacerlo, estuve bastante tiempo haciéndolo,
hasta que prácticamente cuando ya Manuel Sacristán me dice, venga, que esto va a empezar, yo ya tenía el texto, lo entregué listo para ser impreso, ¿no? O sea que lo tenía. Y entonces para mí fue muy, muy, muy bonito, ¿no? Fue una, una cosa, penetrar ahí, penetrar en el cerebro de Marx, porque es que y ver cómo va hilando y Ujú. va haciendo todos los recovecos que va avanzando, para mí fue fascinante, ¿no? O sea, es una obra realmente la más bonita, ¿no? O sea, es- es- es muy, muy, muy única, ¿no? Es una cosa única, ¿no? No tiene por qué. Es que el capital es una cosa interna, ¿no? Pero es una cosa única, ¿no? Lo hace un señor que no ha estudiado economía política, que no sabía inglés, que empieza a aprender inglés para poder estudiar economía política y cuando se traslada ya después de la revolución del 48, se traslada ya a Londres y empieza a vivir en Londres, que no pertenece a ningún, no tiene grupo de investigación, no tiene nadie, o sea, él es solo el que está haciendo todo sin contar con nadie, nada más que con Engels, que está ahí un poco a su lado y que lo ayuda desde múltiples puntos de vista y que le transmite un poco también lo que ocurre en la realidad, porque está metido en el mundo de la economía y tiene una empresa, etcétera. Pero, pero Marx es un caso único. Marx es un caso único. Uno ve en ese momento, cuando ya Marx está escribiendo, ya la universidad empieza a ser un centro importante, ¿no? De producción científica y que cuenta mucho en la sociedad, ¿no? Y Ujú. empieza a ver además las academias que empiezan a tener, bueno, una importancia tremenda en el desarrollo científico en general, ¿no? Y que además, bueno, tenemos todas, ¿no? El caso Darwin, por ejemplo, es un caso clarísimo. Darwin es un caso clarísimo. Darwin tiene un sistema de conocimiento que existe ya en Inglaterra, sólido y pieza, y en el que él está inserto y que le apoyó muchísimo, porque cuando se encuentra con que Wallace le envía el documento sobre la evolución y pone en duda la paternidad de la teoría de la evolución, el mismo Darwin realmente pasa una temporada terrible cuando recibe el documento porque él no ha publicado el origen de las especies y se encuentra entonces con que le llegan libros de Wallace y en el libro de Wallace está la teoría de la evolución y entonces ¿quién ha sido el primero? ¿A quién pertenece la paternidad de la teoría de la evolución? Y entonces Darwin se descompone y se encuentra con el apoyo de toda la comunidad científica inglesa, que es la que le permitió salir airoso. Yo creo que con razón, Darwin lo había descubierto antes, aunque no lo había escrito, pero lo tenía hecho, ¿no? Y Darwin es mucho más sólido que Wallace, que es una persona fantástica, pero que después también tiene unas derivaciones, mientras que Darwin es de una solidez verdaderamente extraordinaria, ¿no? Pero que Darwin pertenece y colabora y habla con otros mundos, del mundo de la ciencia, y recibe colaboraciones de muchas partes y pertenece a reuniones científicas donde se hacen seminarios, donde se debate y donde Marx no, Marx es una persona que hace todo esto él solo, es una cosa sin contar con nadie, ni siquiera con Engels propiamente, porque prácticamente él va haciendo y va avanzando y haciendo todas las cosas y al final es Engels el que se sorprende. Además no se lo comunica, porque él no le va comunicando a Engels lo que está haciendo tampoco, nada más que parcialmente, entre otras cosas, porque Engels le está metiendo prisa para que vaya escribiendo y para que y él sigue estudiando, estudiando, estudiando y no consigue todavía llegar. Y entonces claro, cuando yo imagino que para Engels la sorpresa que se tuvo que llevar cuando Marx muere y se encuentra todo aquello, y claro, y él piensa además que va a poder hacer la edición en nada de tiempo y se pasa 15 años prácticamente para simplemente construir lo que fue la Sí. edición de esto. Entonces, eso es una cosa rarísima. O sea, Capital es un libro, además, yo además creo que el Capital no es ni siquiera un libro de economía, ¿eh? Yo creo que el Capital no es un libro de economía. Capital es un libro de historia, no es un libro de economía.
Es un libro de historia en el que lo que Marx se plantea es cómo es posible, cuándo nace el capital como principio de constitución económica, la revolución que eso supone, y entonces cómo se ha ido preparando históricamente a lo largo de toda la historia, a lo largo de toda la historia de la humanidad, cómo se han ido creando las condiciones sin que nadie deliberadamente haya hecho nada para ello, para que realmente pueda el capital aparecer y constituirse y convertirse en un principio de constitución económica, ¿no? Y entonces eso es lo que, eso es lo que están investigando durante todo el tiempo, es decir, cómo se llega. Entonces, por eso él dice cuáles son qué es lo que hace el capital, qué es lo que históricamente, qué es lo que supone el capital. La separación del trabajador directo de sus condiciones materiales de trabajo y por lo tanto la aparición de la fuerza de trabajo como una mercancía, que ese es el primer punto. Entonces, bueno, eso es toda la historia de la humanidad. A lo largo de toda la historia de la humanidad, los trabajadores han estado en conexión directa con los instrumentos de trabajo y han estado pum, 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 pum. Hay un momento en el que eso desaparece y los trabajadores se quedan y aparece el trabajador desnudo, sin nada, y con su fuerza de trabajo, es lo único que tiene, y aparece como mercancía en el mercado. Entonces eso es lo primero, la separación del trabajador directo de sus condiciones materiales del trabajo y por lo tanto la aparición de la fuerza de trabajo como mercancía. No el trabajo, sino la fuerza de trabajo que se convierte en mercancía. La socialización del proceso productivo, a partir del momento en el que se deja de existir esa conexión entre el trabajador y sus medios de trabajo y puede producir sus medios de subsistencia, se tiene que organizar socialmente la producción, la socialización del proceso productivo y la creación del mercado mundial. Ese es el capital. Eso es lo que el capital supone históricamente, lo que añade, ¿eh? Entonces, entonces, todo esto es lo que está en el capital y lo que él está investigando y va llegando a decir cómo es posible que el capital, cómo se ha podido llegar a esta separación, o sea, y cuál ha sido a través de los cuales pero hay un momento en el que ya eso se produce, y entonces aparece la fuerza de trabajo, entonces el capital se contrapone a la fuerza de trabajo y ahí empieza entonces a ir disolviendo todos los modos de producción anteriores y convirtiéndose en el punto de referencia mundial, ¿no?, de organización de la economía, ¿no?, y de las cosas. Y entonces, bueno, entonces es un libro, tú además lo comparas con cualquiera, o sea, tú coges cualquier. He tenido la curiosidad de ir cogiendo a los grandes clásicos, ¿no? Por ejemplo, Adam Smith, Ricardo, todo lo coge y coge el capital. No tiene nada que ver. Tiene nada que ver, pero es que lo mismo te pasa con cualquiera, con Montesquieu, te puedes encontrar con Rousseau, puedes encontrar con Hegel o puedes encontrar con cualquiera de Hobbes o con cualquiera, y no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Entonces incluso un elemento que es muy importante, es decir, en la historia de las ciencias sociales, la historia de la ciencia social, la reflexión sobre la sociedad. O sea, los seres humanos a lo largo de la vida, lo único que hacemos es interpretar. Nosotros todos hacemos es interpretar. Interpretamos la naturaleza para conocerla mejor y para podernos apropiar de ella lo mejor posible y para obtener el mejor rendimiento, para tener mejores condiciones de vida, todo lo que hemos hecho, o interpretar la sociedad, cómo nos relacionamos los unos con los otros. Esto todos los seres humanos hacemos a lo largo de nuestra vida, no hacemos nada más que esto, más bien o más mal, o sea, una cosa, pero todo lo que estamos haciendo es eso, interpretar la naturaleza e interpretar la sociedad, ¿no? Y entonces en la interpretación de la naturaleza hay unas vías. Esa es una vía de interpretación. La interpretación de la ciencia de la sociedad es otra vía distinta, ¿no? Y ahí hay en la historia hay una figura clave que es Aristóteles. En la interpretación de la ciencia de la sociedad hay una figura clave que es Aristóteles. Que Aristóteles es el que establece el paradigma de la desigualdad y de la esclavitud de naturaleza como técnica de interpretación de las diferencias personales. O sea, porque entonces esto es
Esto es lo que aparece en la política. En la política aparece la interpretación, es decir, la justificación de los hombres somos distintos por naturaleza y unos nacen para mandar y otros para ser mandados, ¿eh? Y para estos últimos la esclavitud es conveniente y justa. La esclavitud es conveniente y justa, llega a decir Aristóteles, ¿no? Entonces, ese paradigma de la esclavitud por naturaleza y de la desigualdad como técnica de interpretación, como instrumento de interpretación de las diferencias personales, ¿no? Diferencias personales adquieren una connotación jurídica y política sin ser tan como tal, y por lo tanto los individuos son desiguales. Y ese es el criterio con base en el cual se ha hecho la interpretación de las diferencias personales, y ese es el paradigma aristotélico que está ahí. Y ese paradigma aristotélico es un paradigma aristotélico con el que rompe Hobbes en el capítulo 13 del Leviatán. Hasta ese momento, por lo tanto, el problema de la existencia del poder, poder natural, exactamente igual que los accidentes, nace de la propia naturaleza, no nace mandado para ser servido. Por lo tanto, nadie tiene por qué preguntarse por qué es necesario el poder. El interrogante absurdo. Ese interrogante se lo plantea por primera vez Hobbes, el capítulo del principio de igualdad. Las relaciones entre los seres humanos tienen que ser explicadas con base en el principio de igualdad y no con la desigualdad. Y nadie, por mucha que sea la diferencia en su inteligencia, la fuerza física, en la rapidez de su mente, etcétera, etcétera, puede considerarse superior al otro, sino que todos somos iguales y, por lo tanto, a partir de la igualdad tiene que plantearse necesariamente por qué tiene que existir el poder. Hobbes lo llega a decir expresamente: ¿por qué no puede existir paz sin sujeción? Porque si los individuos somos iguales, las relaciones entre los individuos iguales son relaciones que se hacen a través de un acuerdo de voluntades, de un pacto, de un contrato, y por lo tanto no hay ninguna razón para que no pudiera existir una sociedad sin el poder. Y entonces, cuando viene la naturaleza humana, el hombre es un lobo para el hombre, y entonces la falta de seguridad y la construcción entonces del Leviatán, ¿no? Entonces, el poder, la igualdad no admite más que dos expresiones de poder: o la anarquía o el Estado, o el monopolio de la coacción física legítima. Claro. Son las dos únicas opciones que hay. La anarquía hay que descartarla, porque es la anarquía, eso es terrible, eso es la cosa. Y entonces llega la construcción del poder, que tiene que hacerse además a través de un acuerdo de voluntad, del contrato social, y que es el contrato de cada hombre con cada hombre, dice, cada ser humano con cada ser humano, dice Hobbes, no dice el contrato. Y entonces a través de eso se crea el Leviatán, y Hobbes dice por eso que la ciencia política no es más antigua que su libro de Cibe, porque nadie la mide. Y entonces es la sustitución del paradigma aristotélico de la desigualdad que había sido el resto por la igualdad. Pero Hobbes no hace un ajuste de cuentas con Aristóteles. Hobbes no hace un ajuste de cuentas con Aristóteles. Hobbes no discute, o sea, lo da por supuesto. Esto es así, simplemente es así. Mira, mientras que Marx lo hace. Claro. Marx lo hace en el capítulo primero del Capital. Marx sí hace un ajuste de cuentas con Marx y hace con Aristóteles, y llega y hace un análisis de Aristóteles y dice: el genio de Aristóteles descubrió que la igualdad, y que lo que hay detrás del valor de las mercancías, del valor de las cosas, es el trabajo que están incorporado. Y él lo llega y va deduciéndolo lógicamente y llega a esa conclusión. Pero cuando llega a esa conclusión, la tira por la borda, sí se va. No. ¿Por qué? Porque vive en una sociedad esclavista, donde realmente eso no tiene operatividad ninguna, ¿no? Entonces llega a decirte casi textualmente, estoy citando de memoria, pero casi textualmente, dice: el genio de Aristóteles se pone de manifiesto en que fue capaz de descubrir que en la relación que existe entre los productos es una relación de igualdad, una relación del trabajo incorporado en cada uno de ellos. Y fue la sociedad en la que brilló la que le impidió extraer la conclusión. Entonces dice: porque el valor de la mercancía por el tiempo de trabajo en ella incorporado solamente puede conseguirse cuando el principio de igualdad ha adquirido la fuerza de un prejuicio popular.
principio de la fuerza imperial. Entonces, Marx va mucho más lejos que todos los clásicos sin excepción. El único que ha sido capaz de hacer un ajuste de cuentas con Aristóteles y explicarlo. Y porque fue la limitación histórica del momento lo que le impidió a Aristóteles extraer la conclusión, pero que científicamente, mentalmente había llegado. Entonces, todo esto, y por eso la igualdad, el teórico de la igualdad es Marx. Y por eso Marx se endemoniaba con Proudhon cuando Proudhon decía que la propiedad es el robo. Y se decía, ¿tú cómo va a ser? Entonces, ¿y cómo lo explica? Entonces, en el capítulo 4 del volumen primero del Capital, la transformación del dinero en capital, ahí lo explica perfectamente. Cómo son los derechos, la igualdad, la libertad, la igualdad, todo eso son. Y que el capital se impone con base en esos derechos, con el reconocimiento de esos derechos. Es simplemente que existen unas condiciones, que se encuentra el capital, una mercancía en el mercado de trabajo, que es la fuerza de trabajo, que produce un excedente superior al que es necesario para su propia reproducción. Y que de ahí viene la plusvalía. Pero la plusvalía se hace con un respeto escrupuloso del principio de igualdad. Te quería, o sea, ya para ir terminando, porque es que se nos agota un poco el tiempo, pero yo estoy fascinado no solo porque yo tenía pensado en mi cabeza una entrevista sobre el momento de la traducción de los Grundrisse, y bueno, me estoy quedando alucinado también con la expresión de la manera de transmitir todo lo que significa Marx, también para que creo que más puede venir muy bien para aquellos que nos estén viendo. Y me gustaría que la última pregunta que hacerte ir por ahí, todas aquellas personas que nos estén viendo y lleguen a una librería, como me pasó a mí, y se encuentren tu traducción de los Grundrisse, va a encontrar más de 1000 páginas de Marx, que encima es un manuscrito, un borrador, como muy bien has explicado, preparatorio del Capital. Entonces me gustaría, si pudieras terminar dando, aunque sea un titular o unas pocas frases, de por qué, además de lo que has dicho, merece la pena detenerse en la lectura de los Grundrisse y qué aporta, ¿no? ¿Por qué? Porque aprovechamos también para agradecer a Cal la reedición de este texto, pero ¿por qué merece la pena esta reedición? ¿Por qué merece la pena seguir estudiando los Grundrisse en pleno siglo XXI, en el que parece, como antes bien has dicho, que hay muchos proyectos que se han acabado, que el Instituto Marx Engels Lenin ya no existe? ¿Por qué detenernos a estudiar, como yo hice con la otra traducción y como me empezaré a hacer con la tuya también, los Grundrisse en este momento? Bueno, yo creo que es un reto para la inteligencia del ser humano intentar entender realmente cómo se ha explicado por parte de Marx la sociedad en la que estamos viviendo todavía, la sociedad en la que estamos viviendo. Y ahí, ¿cuál es el núcleo esencial? El núcleo esencial que está en la base de la sociedad en la que nosotros vivimos y seguimos viviendo, y cómo se hace por primera vez un diagnóstico de en qué se singulariza y se diferencia el capital como principio de constitución económica de todo lo demás que ha existido en la historia de la humanidad. Entonces, eso como reto para la inteligencia del ser humano es fantástico, y realmente si se hace el esfuerzo, realmente es mucho lo que la admiración por el trabajo científico de una persona que en solitario fue capaz de hacer una obra tan majestuosa como esa. Pues nada, solo me queda darte las gracias y darte las gracias muy singularmente porque has transmitido algo que a mí me parece que es lo esencial, ¿no? Que es pasión. A mí me pasa mucho que cuando le digo a mis estudiantes, yo he dedicado buena parte de mi vida a leer El Capital, tengo una trayectoria muchísimo más limitada que la suya, pero bueno, he dedicado mucho tiempo a eso y yo siempre intento decirles, mira, tenéis que encontrar la pasión a la hora de leer a Marx. No puede ser un reto como si estuvieras preparando un examen. Y me parece que a lo largo de toda la entrevista justo has demostrado eso, ¿no? Pasión por, cómo describes. Pero dos cosas al mismo tiempo, sí. Sin embargo. Eso es una de las cosas. Sí, hay que tener pasión. Pero al mismo tiempo, una de las cosas, yo creo que Marx ha sido el peor enemigo de sí mismo. Porque Marx, la famosa 11ª tesis sobre Feuerbach, los filósofos solamente han limitado a interpretar el mundo, se trata de cambiarlo. De lo que se trata es de cambiarlo. Él ha puesto el criterio de la transformación y de la acción revolucionaria como un elemento esencial.
Y él, incluso si uno va viendo las Sí. cartas que va escribiendo, al momento en el que está escribiéndolo con un Rise, está permanentemente hablando de la revolución, claro, que puede haber una crisis, la cosa. Entonces, claro, eso se ha traducido en una lectura de Marx que no es la lectura que se hace de los demás clásicos se estudian y se estudian en sí mismos y ya está, y no se espera que de ninguno de ellos tenga que producirse una revolución como consecuencia de la lectura o de la interpretación de sus textos. De los demás se espera lo contrario. Además se espera lo contrario. Entonces, si no hay revolución, pues entonces esto es un timo, esto es un fracaso, en buena medida porque él se lo ha planteado en esos términos. Entonces, Marx hay que estudiarlo como un científico, como un científico. Entonces, y Ujú. que aparte de eso tuvo una vida política extraordinaria y tú, moviéndose, una cosa esta, pero que su obra científica tiene conexión, pero es distinta, pero es separado. Entonces hay que estudiarla científicamente como estudiamos la de cualquier científico, como se hace con Ricardo, como se hace con Hobbes, como se hace con Hume o con quien sea, ¿no? O con Aristóteles o con quien sea, ¿no? Y entonces, porque claro, como el comunismo no ha funcionado, pues hace más, o sea, no, Marx es para mí, después de Aristóteles, es la gran figura después de Aristóteles en el pensamiento social, Ujú. en la ciencia es Marx, ¿no? Es Marx, y entonces ahí está, y después Hobbes. Entonces, Hobbes es Hobbes es claro, ¿no? Porque Hobbes es Sí, el sí, equivalente a sí. Newton, ¿no? Para las ciencias de la sociedad contemporánea, Hobbes es el equivalente a Newton. Es el que pone en marcha el principio de igualdad, con la ley de la gravedad, que además son Ujú. coetáneos y que se hacen en el mismo momento, con las revoluciones inglesas del 17, que es lo que está detrás, Ujú. y de todo eso está ahí, ¿no? Pero Marx es el primero que es capaz de coger todo esto, y bueno, aquí va mi aportación de todo esto. Lo que pasa es que lo hizo en unas condiciones tan terribles y tan eso, y, y luego además que la interpretación que se le ha hecho ha sido siempre desde la perspectiva revolucionaria. Mire usted, bueno, pues mire usted, esta es una obra científica revolucionaria, pero no en el sentido simplemente de que va a revolucionar la sociedad y que va a cambiar, sino en el sentido de que revoluciona el pensamiento y la reflexión sobre la Ujú. sociedad en la que estamos viviendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, Ujú. yo creo que hay que hacerlo todas esas observaciones para ser justo, ¿no? Para Sí. ser justo con Marx, porque Marx no. Marx fue al mismo tiempo, claro, que hizo el manifiesto del Partido Comunista y hizo infinidad de cosas y participó en todas las peleas, la internacional, entre otros motivos, y en todas Ujú. las peleas. Pero su obra científica, que está ahí, tiene que Ujú. ser estudiada como una obra científica, como se abre con cualquier otra, ¿eh? Con Pues cualquier otra. Y eso se ha hecho por una parte, pero desvinculada de todo lo que ha sido la comunidad científica universitaria en sí, general, ¿no? sí, sí. Por cierto, se acaba de publicar una edición en inglés del Capital, nueva. ¿Mm? Acaba de salir hace unos meses. Se ha hecho una edición nueva. No, yo no la tengo todavía. Quiero ver si Sí, la consigo. yo sabía que hace poco se hizo la de en italiano con Fineschi a la cabeza, que seguramente haya Sí. sido. O sea, bueno, Roberto Fineschi está en el tema del Mega 2 ahora. O sea, no paran de Sí. salir nuevos trabajos. Y en ese sentido, la verdad que es esperanzador, que a partir sobre todo de la crisis de 2008 estemos releyendo a Marx Yo y que estaba, estemos yo volviendo. estaba traduciendo el Capital ahora. Y A mí que. Cal me encargó que hiciera la traducción del Capital. Y la empecé y tengo los 8 primeros capítulos del volumen primero traducidos, ¿no? Sí, y vamos Eh, a ver la traducción del Capital con. no, no creo. No, porque yo no tengo energías para tanto. O sea, Ya. si a mí ahora mismo traducir me lleva mucho. Esto cuesta mucho. No, no, traducir el Capital es difícil, tiene que hacerlo. Y yo no soy capaz de abstraerme de lo que es la situación política y de Ya. participar en el debate político, como estarás viendo que estoy metido en todos los fregados, ¿no? Entonces yo no puedo hacer eso. Yo ya no tengo, empecé, pero no tengo energía para hacer todo eso. Para hacer el Capital yo tendría que en cierta medida enclaustrarme,
olvidarme de que existe la ley de amnistía, a olvidarme de que existe todo Trump, a olvidarme de que existen los aranceles, a olvidarme de que existe todo lo que hay ahora mismo, y yo no soy capaz de vivir así, o sea, no soy capaz de hacerlo. Y entonces ya eso, yo ya no tengo fuerza, ya no tengo fuerza para seguir la política leyendo todos los días y estando escribiendo, haciendo. Yo no sé, he visto el videoblog que hago en el diario con Sí, Esperanza con Sánchez. Esperanza, sí. Entonces, ¿qué? Si has visto el de hoy, por ejemplo, sobre todo el tema de Harvard y cuento todo lo que o sea, no hay ninguna, ¿no? La interpretación entonces claro, eso me supone no tengo, a mí ya Mm. no, ya tengo 81 años, o sea, y ya no tengo fuerza para tanto, no tengo To- fuerza para tanto. Sigo estando bien, ¿eh? Sigo dándole vuelta a la cabeza y sigo haciendo cosas, pero eso es demasiado. Pues ya se nos ha Y agotado el... lo lamento muchísimo, pero bueno, es así. Bueno, pero Que encantado, que se nos ha agotado el tiempo, pero encantado. simplemente eso, reincidir en el agradecimiento y en todo lo que hace, no solo en la obra de Mar, sino también que una persona de tu importancia, además en mi ciudad como es Sevilla, que haya gente con tanto calado, con tanta influencia que conservas, que haya sido el rector de la universidad y que siga discutiendo, que siga dando la batalla y que siga luchando porque se lea Marx, no sabes de verdad, para quienes estamos empezando en el mundo académico, con lo desagradecido que es, la motivación que supone. Así que nada, también en lo personal y en lo militante, agradecerte todo el trabajo que haces y nos veremos en las Pues, luchas, por aquí, por la ciudad o por donde sea exacto. necesario. Pues yo me alegro mucho y además te doy las gracias porque para mí también, el que haya gente joven como tú que se interesa por estas cosas, pues realmente me reivindica en cierta medida. Me reivindica lo que ha sido mi vida y mi trayectoria, Pues ¿no? muchas ¿Eh? gracias, Javier, nos vemos pronto. Chao. Vale, un abrazo.